Bueno, gracias Álvaro por la invitación para exponer acá. Y como él les decía, el tema de hoy es los mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Okay, vamos a empezar. Primero que nada, es necesario saber qué es la propiedad intelectual. En términos muy generales, podemos decir que es un motor de innovación, de emprendimiento y de desarrollo. Y para saber exactamente qué podemos entender por propiedad intelectual, podemos decir en un primer término que es toda, dice relación con toda creación de la mente. Cualquier cosa que se nos puede venir a la idea, o sea, perdón, a la cabeza. Una idea que esté en nuestra cabeza y queremos desarrollarla, eso va a generar propiedad intelectual. Las ideas no se protegen. Lo que uno va a proteger lo que uno materializa con esa idea. Por lo tanto, ¿qué es la propiedad intelectual? Dice relación con toda creación, invención o desarrollo que produce la mente humana. Y ahí hay una variedad de cosas que podemos encontrar. Para proteger estos desarrollos que hace la mente humana, que yo materializo, existen los derechos de propiedad intelectual. Cuando hablamos de formas de protección de propiedad intelectual, en definitiva estamos hablando de derechos de propiedad intelectual. ¿Y qué son estos derechos de propiedad intelectual? Permiten al creador o titular de alguna creación poder beneficiarse de esa creación. En términos generales, eso es. Hay que tener también otras consideraciones generales en relación a los derechos de propiedad intelectual, porque ¿qué me van a permitir a mí? Tener un monopolio de lo que yo he creado o desarrollado, tienen una duración determinada en el tiempo, tienen una territorialidad de la exclusividad, es decir, que solamente esta exclusividad que yo tengo respecto de este derecho va a tener aplicación en un territorio determinado, que es en el territorio donde yo registro mi derecho. Y son objetos de comercio, que en definitiva eso es lo que busca una persona al querer proteger algo. Yo no busco algo, yo no voy a proteger lo que he desarrollado para tenerlo ahí y no compartirlo. La idea es compartirlo para yo generar beneficios económicos de ese desarrollo, de esa creación. Está el diagrama de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es todo lo que se considera ahí. Está la propiedad industrial por una parte, están los derechos de autor y las variedades vegetales. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar las patentes, que están los distintos tipos de patentes, que es la invención, modelo de utilidad, diseño, dibujo industrial, esquema de trazado, topografía, circuitos integrados, el secreto industrial, que es una variante. Están las marcas comerciales, que están las de productos de servicio, las colectivas y de certificación, y también están unas especies específicas de marcas, que son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Formas de protección. Dentro de las formas de protección de la propiedad intelectual podemos distinguir aquellas que requieren registro, hacer un trámite, que están regulados por la ley, pero por otro lado vamos a encontrar otras formas de protección que no requieren de ningún registro y no se va ante ninguna autoridad, que sino más bien responde a actos o hechos que yo voy a hacer para proteger lo que estoy desarrollando. Dentro de las formas de registro o legales están las patentes de invención, el derecho de autor, las marcas comerciales, nombres de dominio y los derechos del obtentor de una variedad vegetal. Y después están las formas fácticas, que en términos generales la más usual es el secreto industrial. Hoy día vamos a ver todas las formas de protección, salvo los derechos de obtentor de una variedad vegetal. Eso no se va a tocar en esta presentación. Primero vamos a empezar por las patentes. ¿Qué son las patentes? En nuestro país, las patentes de invención están reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, que es la 19.039. Y en esa ley se establece que una patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Por lo tanto, yo tengo que saber qué es una invención. Y la invención es toda solución a un problema de la técnica que origina un caserío industrial. Entonces, cuando yo estoy frente a un problema y yo encuentro una solución, esta solución va a ser una invención. Esa es la definición que existe por invención. Pero después, para yo saber si esta invención la puedo proteger o no por patente, tengo que determinar una serie de requisitos para ver si esta solución puede ser o no protegida por patente de invención, y esto es lo que vamos a ver durante esta presentación. ¿Qué tipos de patentes existen? Están las patentes de invención, las patentes modelo de utilidad, el dibujo o diseño industrial y los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados. Están establecidos desde el mayor requisito a menor requisito. Primero vamos a empezar por las patentes de invención, que son aquellos registros que requieren el mayor número de requisitos para ser protegidos.
La patente de invención, como habíamos estado, entonces es un derecho que concede el Estado para proteger a una invención. Pero esta invención, para poder protegerla por patente, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser nueva, tiene que implicar una actividad inventiva y tiene que ser susceptible de tener aplicación industrial. Además, otro aspecto muy importante es la materia que sea patentable. ¿Qué quiere decir esto? Que mi solución, que yo encontré este problema, tiene que ser objeto de patente, es decir, no puede estar excluida de la patentabilidad. En muchas legislaciones, como en el caso de la nuestra, existen una serie de materias que no se protegen por invención y van a existir en ese caso otro tipo de formas para protegerla, pero no por una patente. Por lo tanto, cuando yo tengo una solución a un problema, lo primero que yo tendría que identificar es si esta solución está dentro de ese artículo de exclusiones de patentabilidad, para saber si es materia patentable o no. Si no está dentro de esas exclusiones de patentabilidad, entonces esta solución que yo acabo de desarrollar es susceptible de protección por patente siempre y cuando sea nueva, tenga actividad inventiva y tenga aplicación industrial. La vigencia del derecho de la patente son 20 años y se cuenta desde la presentación de la solicitud. El otro tipo de patente es el modelo de utilidad. El modelo de utilidad también es conocido como la patente pequeña o patente de innovación, porque en definitiva es aquella invención que no cumple con el requisito de nivel inventivo. Si yo tengo una solución y solamente cumple con el requisito de ser nueva y de tener aplicación industrial, entonces voy a tener que protegerlo por modelo de utilidad. Y no por la patente de invención probablemente tal, porque no me está cumpliendo con el requisito de nivel inventivo, que en definitiva es que no resulte obvio de lo que ya existe. Entonces los modelos de utilidad se refieren más bien a mejoras de invenciones que existen, siempre y cuando estas mejoras tengan una ventaja técnica. Y esa ventaja técnica que se introduce a lo que ya existe sea nueva. Entonces, en ese caso se puede proteger mi desarrollo como modelo de utilidad. El requisito a cumplir, como ya les dije, tiene que ser la novedad, es que sea nueva, que tenga, obviamente, aplicación industrial y no estar excluido, es decir, que la materia sea una materia patentada. La vigencia del derecho es mucho menor que el de una patente de invención propiamente tal, porque aquí son 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Y otro aspecto a considerar, que no todos los países reconocen este tipo de protecciones, modelo de utilidad. Nuestro país sí lo reconoce, pero Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce el modelo de utilidad. Ejemplo de modelo de utilidad, en su momento el cepillo de dientes de viaje se protegió como modelo de utilidad. Otro tipo de patente, el diseño industrial. El diseño industrial es toda forma tridimensional y cualquier artículo industrial o artesanal que sirve de patrón para fabricar otras unidades, siempre y cuando que se distinga de los demás, ya sea por su forma, por su ornamentación, y siempre y cuando estas características, esta forma o esta ornamentación le dé a este producto, a este objeto, una fisonomía nueva. En el caso del diseño industrial, todas las revisiones que van a hacer los peritos son revisiones visuales. No es tan técnico lo que se pide acá. Se pide que la forma de lo que yo estoy presentando tenga una forma nueva, distinta a lo que ya existe, y para eso se va a la base de datos de miles de diseños para identificar si lo que yo estoy presentando como nuevo realmente sea así. Ejemplo de diseño industrial, los saleros, estos tipos de saleros, esa forma está registrada como diseño industrial, el envase de sal. Esa silla, que también es un librero, también está protegido por diseño industrial. Y el dibujo industrial protege las formas bidimensionales. En el caso del diseño industrial se protegen las formas tridimensionales, en este caso es las formas bidimensionales, y protege todo tipo de disposición, conjunto, combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollan en un plano para su incorporación a un producto industrial y con fines de ornamentación. Y que obviamente esas figuras le otorgan a este producto una apariencia nueva. Requisitos en ambos casos, tanto en el dibujo como en el diseño industrial, es la novedad y no estar excluido. La vigencia del derecho en ambos casos también es 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Ejemplo de dibujo industrial, esta flor que están estilizadas en los papeles higiénicos, ese es un tipo de dibujo industrial. O esos diseños, dibujitos que están en las cerámicas también.
Y el otro tipo de patentes son los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados. En este caso, lo que se está protegiendo es el camino que recorren los cables dentro de un circuito. Eso en términos simples. Si ese camino que recorren ciertos cables dentro de un circuito es un camino nuevo, realmente es nuevo, no existe en otra parte, entonces se puede proteger por este tipo de patente. Entonces el requisito es que sea nuevo y no estar excluido, es decir, que no sea aquellas materias que no son objetos de patentabilidad. La vigencia también son 10 años, pero se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial que tuvo en cualquier parte del mundo ese circuito. Los requisitos. Los requisitos para proteger patente de invención, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial no están excluidos. Todos los tipos de patentes que yo ya les señalé, todos tienen que cumplir con el requisito de la novedad. Ese es lo que sí o sí siempre tienen que cumplir y tener y no estar excluidos. Esos son los dos requisitos que siempre tienen que tener presentes. Primero vamos a ver la novedad. La novedad significa que lo que yo he desarrollado, esta solución que yo encontré al problema, sea nueva, que no exista con anterioridad en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica o el estado del arte también, como se le llaman en otras partes? Es todo aquel conocimiento que se encuentre divulgado por cualquier medio y en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. Si bien el derecho de la patente o los derechos de propiedad intelectual en sí son, como les dije en primer lugar, que son territoriales, solamente van a ser exigibles y se pueden hacer valer en el lugar o en el país donde yo lo registro, el análisis de la novedad es un análisis mundial. Por lo tanto, aunque yo diga solamente voy a usar esto en Chile y en ninguna otra parte, y en Chile yo sé que no hay nadie que lo haga, eso no me basta para yo determinar si es nuevo o no. Tengo que hacer la búsqueda en todo el mundo y hay que buscar en todo, en cualquier tipo de medios de difusión y en cualquier idioma, tengo que hacer la búsqueda del estado del arte de la técnica para determinar si mi solución, esta invención, es nueva o no. Lo importante en el caso de la novedad es la presentación de la primera solicitud de patente. La fecha de presentación de la primera solicitud es mi fecha de prioridad. Esta fecha de prioridad es mi línea de tiempo, porque desde esta fecha de prioridad para atrás va a ser para mí todo el estado del arte que le puede afectar a mi presentación de solicitud de patente. Pero la fecha de prioridad mía, hacia adelante, va a formar parte del estado del arte de las futuras solicitudes de patentes similares que se puedan presentar. El nivel inventivo tiene relación con la obviedad de lo que yo estoy, de mi solución, de lo que yo estoy presentando a protección. Este nivel inventivo significa que mi solución no tiene que ser obvia para la persona especializada que va a revisar la solicitud de patente, o sea, para el perito. Una persona versada en la materia que va a revisar lo que yo estoy presentando, esta solución, para esa persona no tiene que ser obvia. Pero tampoco tiene que ser obvio que se pueda deducir de lo que ya existe. Quizás al revisar mi solución, lo que yo estoy planteando, a la persona que lo esté revisando no le va a resultar obvio, pero si ella empieza a estudiar o a analizar el estado del arte, y para ella empieza a sumar lo que encontró un artículo en París, encontró después una publicación en Egipto o encontró después una conferencia en China y que ella sumando todo esto, ahí resulta que es obvio lo que yo estoy planteando, entonces no va a tener nivel inventivo. El requisito más difícil para cumplir, tratándose de las patentes de dimensiones, es que no resulte obvio, porque quizás sí hay cosas nuevas, y hay muchas, se han encontrado muchas cosas nuevas, pero si este perito especializado empieza a revisar el estado del arte, ahí salta la obviedad. Así que sí o sí tienen que revisar o hacer esta búsqueda en el estado del arte para determinar los dos requisitos, si es nueva y el nivel inventivo. Y que tenga aplicación industrial significa que pueda ser producida o utilizada en la industria, ¿ya? El término industrial es usado en el término más amplio posible y no se exige que la invención esté terminada. Puede ser en estado experimental el prototipo, pero sí o sí tiene que tener el potencial de ser producida o utilizada. Eso sí es importante. Y no estar excluido, como ya les comentaba, significa que la materia o la solución que yo acabo de desarrollar sea una materia patentable, es decir, que no esté dentro de las causales de exclusión de patentabilidad que establece la legislación. En nuestra ley,
Está en el artículo 37. Y ahí yo hago la descripción de lo que no es protegible por patente. Por ejemplo, los descubrimientos no son protegibles. Las teorías científicas y los métodos matemáticos tampoco son protegibles por patente de invención. Ojo, lo que está aquí no es protegible o no puede ser protegido por patente de invención, pero sí puede ser protegido por otra forma. ¿Ya? Las plantas y los animales tampoco. Los sistemas, métodos, principios, planes económicos financieros tampoco se puede proteger por patente. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico del cuerpo humano o animal tampoco. El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, no. Partes de los seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza tampoco se pueden proteger por patente. El resumen de los requisitos y los tipos de patente. La patente de invención es el registro o la forma de protección que mayor requisito se exige, porque tiene que cumplir con todos los requisitos que yo ya les comenté, que es la novedad a nivel inventivo, aplicación industrial, no estar excluido. El modelo de utilidad, el único requisito que no es necesario que cumpla es el nivel inventivo. El dibujo y diseño industrial solo tiene que cumplir con dos requisitos, novedad y no estar excluido, y lo mismo que los circuitos integrados, solamente novedad y no estar excluido. En cuanto a la tramitación de este tipo de protección, si yo ya tengo mi solución, esta solución es una invención. Esta invención, yo hice el análisis del estado de la técnica, por lo tanto determiné que sí es nueva, que sí tiene nivel inventivo, aplicación industrial y no está excluida, por lo tanto ahora me corresponde hacer la solicitud de patente y presentar. ¿Y dónde la voy a presentar y cómo voy a hacer la tramitación? Eso es una respuesta, solamente es una respuesta comercial. Es decir, ¿dónde yo tengo las posibilidades de poder comercializar mi patente, de comercializar el producto que yo estoy protegiendo con la patente? Si solamente tengo esa respuesta es Chile, solamente entonces corresponde que yo registre en Chile. Pero si esa respuesta no es Chile, sino que yo ya tengo interesado en mercados internacionales, entonces obviamente la protección va a tener que ser una protección internacional que sí va a incluir Chile igual. Entonces, tenemos la protección nacional, que es una protección en el país, en este caso, en Chile, y toda la tramitación, la presentación, la concesión, el proceso en sí, se lleva adelante en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI. Es el organismo de nuestro país que es el que concede las patentes de invención. Y si es una tramitación internacional, se distinguen dos vías. Está la vía del Convenio de París o está la vía del PCT. La vía del Convenio de París, como lo puse ahí, es una tramitación país por país. Ahí si yo decido que son 5 los países que yo tengo interés en que esta patente se va a comercializar, entonces voy a ir país por país. Y la vía del PCT es una vía mucho más... encierra los procesos de tramitación a uno solo. En vez de ir país por país, en lo que es la tramitación inicial, yo hago solamente una tramitación general para todos los países y después voy a decidir qué país es el interesado en específico. El PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Comercio. Este tratado está firmado o están adscritos a este tratado 152 países. Por lo tanto, cuando yo inicio una tramitación internacional por la vía del PCT, yo al presentar la solicitud, en principio tengo protección en estos 152 países. No es necesario que yo haga la tramitación en estos 152 países en particular, sino que en principio yo tengo la potencialidad de que dentro de estos 152 países yo voy a poder proteger. Cuando yo presento la solicitud de patente vía PCT, no es necesario que yo sepa de inmediato qué países son los que yo realmente voy a tramitar, porque muchas veces quizás uno pueda tener de manera inicial la idea de qué países o qué mercado es el mejor para mi patente, pero en otras veces no. O si no, uno tiene la idea de que son 2 o 3 países, pero después, durante la tramitación, surgen otros interesados en otros países y por lo tanto yo voy a tener un plazo mucho mayor para decidir qué países. Yo tengo un plazo de 30 meses para decidirme qué países en específico yo quiero comercializar la patente o no. Cuando uno a veces tiene 2 opciones de países o 3 y sabe que sí o sí es en eso y no hay otra más, ahí se recomienda entonces que haga la tramitación vía Convenio de París.
Pero si uno no sabe, o son más de 3 países en los cuales uno quiere tener esta comercialización de la patente, entonces es recomendable iniciar la tramitación a través de la vía PCT. Lo que hay que tener presente también del PCT, que solamente es una unificación de procedimientos, no es un sistema de concesión de patentes. La concesión de las patentes siempre va a quedar dada al país respectivo, no dentro de este procedimiento. Dentro de este procedimiento, yo puedo tener informes que me van a dar luz a mí o me van a indicar a mí cómo va mi patente, si realmente voy a tener altas posibilidades de obtener la patente o no, pero no es un sistema de concesión. La concesión va a estar dada por el país respectivo o la oficina de patentes del país respectivo donde yo quiero comercializar o registrar esta patente. Maribel, ¿Sí? en ese mismo contexto, yo tengo una pregunta, que bueno, tú hablas de los convenios internacionales, mencionas el de París, por ejemplo, que permite un poco unificar esta tramitación y hacerlo en varios países, pero ahí mismo también me surge la duda, entonces no existe esto de poder tramitar una patente a nivel mundial, ponte tú. ¿Eso es efectivo? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Claro, que abarque todo el mundo, no. Ahí está por separaciones. Tú puedes encontrar protección nacional, una regional o la internacional, por así decirlo, que lo da a través de la vía del PCT, y es internacional, pero entre comillas, solamente va a abarcar los 152 países que forman parte de este PCT. Y Ah, perfecto. las regionales abarcan, por ejemplo, son agrupaciones de países. En el caso que se da, en el caso de África, están agrupados con las organizaciones de los países africanos, que tú puedes solicitar a esa sociedad una patente y va a tener aplicación en todos los países que están en esa como sectoriados. Lo mismo ocurre en Europa. Tú puedes también te puedes ir directamente a la Comunidad Europea y hacer un registro solo en Europa y va a abarcar todos los países europeos que están dentro de esta organización europea y lo tramitas directamente en la Oficina Europea de Patentes. Y también te evitas ir país por país y tampoco haces la vía del PCT. Y en ese contexto, valerse de estos convenios internacionales tiene un beneficio económico, por ejemplo, o sea, es más rentable o más barato, ponte tú, valerse de este Sí, convenio de París en vez de ir patentando país por país. sí. No, mira, el convenio de París es país por país y el Ah, PCT perdón, es el otro. el El PST, PCT es sí, el que abarca todo. El perfecto. PCT, sí, una de las ideas o finalidades de hacer una unificación de la tramitación era precisamente eso, bajar los costos de las tasas. Porque Perfecto. en el caso, si tú vas país por país, tienes que pagar al tiro todas las tasas y es mucho. Para una persona, por ejemplo, los que son inventores particulares, no son grandes empresas, eso les sale muy caro. O que no tengan un inversor que esté detrás para apoyarlo, les sale caro. En cambio, por el PCT se unificaron las tasas y tú pagas unas tasas generales o comunes. No pagas las tasas específicas todavía del país, de la oficina respectiva. Entonces, eso lo abarató los costos de tramitación y además lo que también permite esta unificación en los tiempos, porque tú tienes tiempo si tú estás solo en un principio, tienes tiempo para encontrar una persona que quiera invertir en ayudarte en hacer el registro. Entonces tienes tiempo para encontrar inversores. Eso es Entiendo. la otra posibilidad. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Ya, ni nada. Los costos asociados. Si es una tramitación nacional, sí o sí, siempre tienen que hacer esta búsqueda del estado del arte. Si bien uno puede hacerlo de manera particular, siempre se recomienda mejor que busquen asesores expertos en tramitación de patentes, para que ellos hagan la búsqueda del estado del arte y además hagan la redacción de patente, porque el lenguaje de las patentes, las palabras específicas que se usan para redactar las patentes, es muy específico, que solamente lo van a saber aquellas personas que se dedican a redactar patentes. Si uno no se dedica a redactar patentes, va a costar mucho entonces lograr hacer una buena solicitud de patente. Y más o menos, solamente lo que es búsqueda y redacción de patentes nacional sale 75 UEFs. Después, considerando los impuestos que hay que pagar, es una UTM al inicio cuando uno presenta la solicitud, después son 40.000 pesos aproximadamente de publicación en el diario oficial. La publicación en el diario oficial es un trámite obligatorio.
¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es dar a conocer a terceros que X persona está presentando una solicitud de patente para ver si esa solicitud de patente afecta o no derechos de las otras personas que puedan estar viendo esa publicación. Después está el arancel pericial, actualmente está en 560.000 aproximadamente. Ese también sí o sí hay que pagarlo. Si uno no paga el arancel pericial, entonces se entiende abandonada la solicitud, porque el informe, el perito, el que revisa las solicitudes de patente, también es un trámite esencial para determinar si lo que yo estoy presentando para proteger por patente es cumpliendo los requisitos y puede ser o no protegido por patente. Cuando ya pasa todo eso y está ok, hay que pagar entonces los impuestos finales de registro que se separan en 3 UTMs al final del primer decenio y las 4 UTMs en el segundo decenio. Total aproximado, solamente con lo que yo estoy considerando acá son 3 millones de pesos. Yo no he considerado los valores de los asesores de patentes. Uno puede tramitar en forma particular una patente, pero como ya les decía, el lenguaje o el tipo de resoluciones que uno pueda tener, si la persona no tiene conocimientos de tramitaciones anti-INAPI, entonces les va a costar hacer la tramitación. Les va a costar, no significa que no se pueda hacer, pero les va a costar, y ante eso es mejor recomendable igual contratar a los expertos en tramitación de las patentes. Entonces, a los 3 millones que salen ahí, que serían solamente en gastos, se debiera de considerar los honorarios de estos asesores en la materia de patente. Y en cuanto al tiempo de tramitación de una patente nacional, son mínimo como 3 años. Desde que uno presenta la solicitud, al tercer año de presentar la solicitud, si no hay obstáculos, si pasa todo bien, a los 3 años ya podrían tener una solicitud de patente de invención. Después están los costos asociados en una tramitación internacional. Las tasas de impuestos son mucho más caras porque hay algunos trámites que son más caros. Ahí habla de un informe de búsqueda una búsqueda e informe internacional. Ese búsqueda e informe es caro. ¿Y por qué es caro? Porque la Oficina de Patentes de Estados Unidos es la oficina que en este caso hace el informe. Hay varias otras oficinas internacionales que hacen los informes, pero la más certera y la más adecuada es la oficina de Estados Unidos. Así que uno sí o sí siempre va a optar para que esa oficina sea la que haga esa búsqueda o ese informe, y ese siempre es caro. Acá también están considerados solo los impuestos, está considerada la redacción de patentes, la búsqueda del estado del arte, no están considerados honorarios de asesores nacionales que nos apoyen en este proceso, pero también hay que considerar los corresponsales, los agentes internacionales, después cuando uno decida qué países va a querer registrar esta patente. Entonces, igual el proceso es caro, y por eso que cuando uno va a hacer va a tomar la decisión de proteger por patente de invención, ojalá que uno tenga un inversionista que nos esté apoyando, que esté interesado en comercializar la patente, y ese inversionista es el que se le traspasa los gastos de los registros. Esa sería la idea. Y cabe tener presente también, bueno, el plazo de tramitación de una patente internacional mínimo 5 años. Así que hay que tener bastante paciencia, porque una vez que uno presenta la solicitud y al 5.º año obtenemos el registro, solamente nos van a quedar 15 años para poder comercializar o usar esa patente. ¿Ya? Y en el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, además de ser oficina nacional de registro de patentes, también actúa como una oficina receptora de solicitudes PCT. Por lo tanto, yo puedo iniciar una solicitud de patente en Chile y yo tengo un plazo de 12 meses para decidir si quiero o no quiero tener un registro internacional. Si en el mes número 9 llega una persona súper interesada en que sí, la quiere comercializar y ella vive, no sé, en Estados Unidos, yo ahí decido ya, voy a abrirme PCT. Si se abre PCT, yo tengo que presentar mi solicitud PCT y la puedo presentar en Chile, pero la voy a presentar en Chile, pero como una oficina internacional de PCT. Y por lo tanto, ante INAPI van a haber 2 procesos, uno como oficina nacional con mi solicitud chilena y el otro como oficina internacional con esta solicitud PCT. Ahora vamos a pasar a ver otra forma de protección, que es el derecho de autor. El derecho de autor, la ley aplicable en nuestro país es la 17.336,
En términos generales, el derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas. ¿Qué se puede proteger por derecho de autor? Todo tipo de obras literarias, las obras artísticas, las composiciones musicales, las coreografías, la arquitectura, los programas de información y la base de datos. O sea, los software están protegidos en nuestro país por derecho de autor. ¿Y qué abarca? El derecho de autor abarca los derechos patrimoniales y abarca los derechos morales. Los derechos patrimoniales se refiere específicamente a la explotación comercial que yo pueda obtener de esta obra o de lo que yo haya desarrollado. Y el derecho moral, en definitiva, que va a proteger los intereses morales del autor, es decir, es la facultad que tiene el desarrollador o creador de una obra para exigir ser reconocido como el autor de la misma. El titular del derecho patrimonial, que es la persona que va a explotar o beneficiarse de la explotación comercial o explotación de la obra, puede prohibir o puede autorizar la reproducción de la obra, la interpretación y ejecución pública, la grabación de la obra, la radiodifusión de la obra, la traducción de la obra a otros idiomas y la adaptación de la obra. Y el titular del derecho moral tiene derecho ¿a qué? A reivindicar la paternidad de la obra, es decir, que se le reconozca que él es el autor o desarrollador de esa obra, y se puede oponer a toda modificación de la obra que puede perjudicar la reputación del creador. La tramitación del derecho de autor es muy sencilla, es muy rápida, se hace ante el Departamento de Derechos Intelectuales. Actualmente es todo a través online. Y dentro de ese registro tienen que ustedes entrar con la clave única, van ahí a registro de obras, y en el registro de obras les va a salir a tiro la solicitud de inscripción, y ustedes ahí ponen sus datos, ponen cómo se llama la obra, el nombre de la obra, en qué consiste, el tipo de obra, suben la obra. Al subir la obra no puede exceder el tamaño a 100 megas. ¿Ya? Y tienen que pagar las tasas. Y las tasas son muy baratas, son tan... En términos generales, uno tiene que pagar el 10% de la UTM del mes del registro. Eso se paga, o sea, son como 5.000 pesos aproximadamente y nada más. Y la excepción son la del software, que corresponde al 35% de la UTM del mes del registro, y las obras de arquitectura, que son 40% de la UTM del mes del registro. Cumplido todo eso, se obtiene el registro. Más o menos uno puede obtener el registro por derecho de autor en un mes. En un mes ya lo puedes tener listo. Vigencia del derecho de autor. El derecho moral a ser reconocido como autor de la obra dura toda la vida del autor, más 70 años desde la fecha de su muerte. Y el derecho patrimonial, eso va a depender del tiempo en que dure la explotación comercial que se hubiese establecido de la obra. En el caso del software, la duración de la protección se va a aplicar la regla general, pero cuando el software es ejecutado por encargo de un tercero o por una persona jurídica como empleador, la protección de los 70 años se cuenta desde la primera explotación o publicación de ese software. De como les decía, que el valor del registro del software es 35% de la UTM del mes de presentación. Otro tipo de forma de protección es la marca comercial. Lo que también hay que tener presente es que estas formas de protección no son incompatibles entre sí. Uno puede tener una patente, esa patente se refiere a un producto, yo saco ese producto, lo puedo proteger por marca comercial y también puedo, si tengo un manual de ese producto, puedo proteger el manual por derecho de autor. Entonces, todas las formas de protección yo las puedo utilizar y así robustecer el campo o robustecer o darle mayor protección, por así decirlo, a lo que yo he desarrollado por distintos frentes. Entonces, la marca comercial. La marca comercial es un signo capaz de distinguir en el mercado el origen empresarial de un producto o servicio. Ese es el carácter distintivo de la marca, es eso. O sea, la característica de la marca es el carácter distintivo. O sea, si no cumple con eso, entonces no va a cumplir con el requisito y no va a poder entonces ser considerado marca comercial. La ley aplicable, igual que en las patentes, es la ley 19.039, que es la ley de propiedad industrial. Los tipos de marcas, tenemos las marcas denominativas, que corresponden a palabras o palabras con o sin significado idiomático, combinación de letras y o números. Por ejemplo, Falabella, así tal cual la palabra, esa es una marca denominativa. Después están las marcas figurativas,
que son etiquetas con figuras, imágenes, símbolos y dibujos. Ejemplo, esa letra F estilizada con un puntito blanco en un fondo verde. Eso es también una marca figurativa. Es solo una etiqueta con ese símbolo. Después están las marcas mixtas. Las marcas mixtas es una combinación de la palabra de las marcas denominativas con las marcas figurativas. Y son etiquetas que tienen palabras o palabras con o sin significado idiomático, combinación de letras y o números, en combinación con figuras, imágenes, símbolos y dibujos. Por ejemplo, CMR Falabella, esta marca es una marca mixta. Y las marcas sonoras, la primera marca sonora en nuestro país es la también de Falabella, que es Pascua Feliz para Todos. Cuando uno en la época de Navidad escuchaba, o actualmente cuando uno escucha la melodía, uno al tiro la identifica o la asocia a Falabella. Entonces ahí se cumple súper bien que identifica ese sonido, identifica plenamente cuál es el producto, cuál es el proveedor el origen empresarial de ese producto. Otro tipo de clasificaciones que son las marcas pueden ser marcas de producto o marcas de servicio. Como su nombre lo dice, las marcas de producto tienen por objeto amparar productos específicos y los servicios específicos. Tienen una aplicación nacional, es decir, si yo estoy acá en Talca y solamente voy a proteger mi producto en Talca, no tengo interés en comercializarlo en otra región, eso da lo mismo porque la marca es nacional, uno la va a pedir ahora y va a tener protección en todo el país. Y para determinar en cuanto a las coberturas de la marca, cómo saber el producto en específico para poder solicitar la protección, uno tiene que ir al clasificador de NIST, que es un clasificador que es un detalle de productos y servicios, y ahí me van a identificar. Si yo pongo en inapi.cl, hay un buscador de bienes y servicios o de productos y servicios. Ustedes van a ese buscador y ahí les va a salir en qué clases y qué productos son los que ustedes debieran de proteger. Cuando uno tiene dudas en qué clases, uno hace esa búsqueda en esa herramienta que provee inapi.cl. En cuanto a la protección, como ya les señalé, es una protección nacional y la vigencia es 10 años desde la fecha del registro. En el caso de la marca, existe una duración indefinida, porque la marca dura 10 años, pero la ley concede la posibilidad de que si uno paga los impuestos de renovación, dura 10 años o más. Y uno mientras vaya renovando cada 10 años o vaya pagando cada 10 años estos impuestos, yo puedo mantener la vigencia de la marca en forma indefinidamente. Y por lo tanto, si en un principio este derecho de propiedad intelectual, si es definido en el tiempo, yo lo puedo hacer indefinido pagando los impuestos de renovación. Este es el único caso que pasa esto, porque en el caso de las patentes no existe la posibilidad de renovación. Se cumplen los 20 años y ahí la patente ya no existe, pierde su vigencia, ya caduca, y por lo tanto ese conocimiento que se establece en la patente pues, es para todo público y todo público puede hacer uso de lo que sale en esa patente. En el caso de la marca, no. Hay otro tipo de marcas, que son las indicaciones geográficas, denominación de origen, marcas colectivas, marcas de certificación, que responden a un programa del Ministerio de Economía que se llama Sello de Origen y que tienen por objeto potenciar a los emprendedores nacionales, a sus productos. La indicación geográfica, en términos generales, es una marca que tiene por objeto identificar un producto que tiene una calidad determinada o una propiedad determinada y que se debe precisamente al lugar donde ese producto se encuentra, el lugar geográfico. Ejemplo de indicación geográfica, por ejemplo, está el limón de pica, está el atún de Isla de Pascua. Ese tipo de las indicaciones geográficas, cada vez que vean un producto que diga IG, es porque es indicación geográfica y significa que solamente se da en ese producto tal cual como ustedes lo ven, lo tienen, se da con esta característica, con esas cualidades en esa parte de esa región X del lugar del mundo y no en otro lugar. Y la denominación de origen que se relaciona más bien también con estas características especiales de algún producto, pero estas características especiales del producto más bien son dadas por costumbres, por actividades que hacen grupos humanos y le dan esa calidad. Por ejemplo, los chamantos de Doñihue son denominación de origen porque más bien tienen una fama de ser súper bueno chamanto, por las tejedoras, porque el tipo de cómo tejen, las tejedoras de Doñihue tienen una tradición de años
que aprendieron a tejer de una forma, con tal lana, con tal combinación de colores. Entonces, por lo tanto, se está premiando o se está dando un valor mayor aún a esos usos que vienen de años atrás para poder lograr este tipo de objetos, de productos que solamente nosotros vamos a encontrar en Doñihue y en ninguna otra parte. Las marcas colectivas y marcas de certificación son marcas que, son utilizadas por grupos de personas, o en este caso grupos puede ser de emprendedores, puede ser de agricultores, grupos de personas que tienen como objetivo o entregar un producto o dar un servicio y que abarque a todos y que se beneficien todos de ese tipo de marca. Y la persona que quiera utilizar esa marca para publicitar el servicio, obviamente tiene que adherir a este grupo de personas que está utilizando la marca. En cuanto a los valores por el registro de marca, en términos generales son 3 UTM más los gastos de publicación. Pero las 3 UTM también se desglosan. Se paga una UTM al inicio del proceso y después, al final del proceso, cuando se obtiene el registro, entonces se pagan 2 UTM. Y se pagan entre 5 y 10 mil pesos por publicación en el diario oficial. Los gastos de la renovación son 6 UTM que se pagan cada 10 años. Y un proceso de registro de marca, más o menos, si no hay objeciones de ninguna parte, dura entre 4 a 6 meses. Y en el caso que existan objeciones de algún tercero, de mismo INAPI, que formule alguna observación al registro de la marca, entonces ahí el proceso puede durar un año. Un año y más. Los nombres de dominio. Los nombres de dominio son identificadores de número IP en la red de Internet, es nuestro sello virtual, es nuestro sello en el mundo virtual y así nos vamos a conocer en él. Yo siempre pongo acá los nombres de dominio. Muchas veces las personas quizás no le dan la importancia a un nombre de dominio, pero tiene mucha importancia si cuando quieren establecer estrategias de marketing de mi producto, de mi servicio, es súper bueno que cuando elaboren marcas comerciales siempre vaya de la mano en paralelo también el nombre de dominio, para que así después no tengan problemas, que a veces uno empieza por lo más fácil, lo más rápido, crear la página web, el sitio web, este nombre. Pero después surgen los problemas porque existía una persona que tiene registrado como marca lo que ustedes usan como nombre de dominio. Entonces ahí todo el marketing, publicidad, lo que hubiesen gastado en hacer la página van a tener que cambiarlo porque no van a poder usar el nombre de dominio elegido porque ya existe una marca casi. Y las marcas siempre van a prevalecer, las marcas registradas, siempre prevalecen mucho más por sobre el nombre de dominio. Así que por eso siempre tienen que hacer la búsqueda, si ya tienen decidido, no tienen interés o no tienen todavía las lucas para hacer un registro de marca, pero ya tienen decidido un nombre de dominio para su sitio web, verifiquen primero si existe como marca comercial. Y eso también lo pueden hacer en inapi.cl en el buscador de marcas, de base de datos, y ahí ponen el nombre del dominio que ustedes quieran y ahí les va a salir si existe o no existe algo similar. Y si no existe nada similar, entonces registren el nombre de dominio bien. Y si pueden tener las lucas, háganlo al mismo tiempo. Registren el nombre de dominio y la marca al mismo tiempo para que después no tengan problemas. Todo el proceso del nombre de dominio se lleva a cabo en NIC Chile, que lo administra la Universidad de Chile. Y cuando ustedes registran, hacen la solicitud de dominio, les llega al tiro el comprobante, la notificación de que ya está registrado. Pero desde que llega esa notificación hay un plazo de 30 días para que terceros se puedan oponer a su solicitud. Si ustedes hacen el registro, ya pasaron los 30 días y nunca recibieron una notificación o pueden recibir la notificación después de los 30 días, pueden recibir la notificación hasta después de un mes o 2 meses, porque el plazo de 30 días es para un tercero oponerse. Entonces, una vez que se opone, a ustedes les va a llegar después la información de que tal persona se opuso a su dominio por X motivo, la otra persona tiene que fundamentar su petición, pero ahí eso puede generar un proceso de juicio de dominio, de oposición de dominio. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda? Que no activen de forma de inmediato la página web, que se den un plazo de 2 meses desde que solicitan el dominio para activar la página web y hacer la difusión, para así ya tener la certeza de que nadie se opuso a su dominio y poder hacer después toda la difusión de manera tranquila y adecuada. El secreto industrial. Todas las formas anteriores, las patentes de invención, el derecho de autor, la marca comercial, el nombre de dominio, todas esas formas de protección de lo que ustedes puedan desarrollar, son formas que yo tengo que hacer registros y yo voy a ser titular de un derecho respectivo.
y que están reguladas en leyes, están reguladas en normativas, está establecido. Pero ahora vamos a ver el secreto industrial u otras formas de tener protección de la propiedad intelectual, pero a través de son formas fácticas que son a través de actos que yo voy a hacer para poder proteger lo que yo desarrollo. El secreto industrial se protege sin necesidad de registro, tiene una protección ilimitada en el tiempo, porque mientras lo que yo haya desarrollado o mi solución a algún problema yo la tenga en silencio, la tenga en secreto, se va a mantener entonces esta protección. Por eso es que es ilimitada. Y está asociado al know-how. Un ejemplo clásico de secreto industrial es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola nadie la sabe en el mundo, está guardada bajo miles X llaves y las personas que trabajan en la Coca-Cola, que tienen que trabajar, obviamente tienen contratos de confidencialidad y multas altísimas, pues si hacen infracciones y cosas que les puede llegar en el caso de que digan cuál es la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cómo yo puedo entonces proteger por esto? Si yo tengo algo, una forma de hacer algo en específico. Yo encontré una solución que yo nomás sé y lo sé hacer y es una solución súper buena y yo no la quiero dar a conocer. Puede que esta solución sí cumpla con los requisitos para ser patente, pero el problema de la patente es que solamente va a tener protección 20 años y después ya no, y se va a ser conocida al mundo. A lo mejor yo no quiero que sea conocida para siempre, yo quiero seguir manteniendo el secreto, tener el monopolio y así obviamente tener ganancias, entonces no lo quiero dar a conocer. Por lo tanto, en este caso yo lo resguardo, lo reservo, y los interesados que quieran conocer mi producto, mi desarrollo o esta forma en específico, un servicio específico que yo solamente sé hacer, van a tener que venir a mí y pedir y contratarme o el servicio o pagarme por conocer este producto, por conocer la fórmula, por conocer algo, o yo presto el servicio, o yo hago las cosas y le vendo el producto listo a esta persona, pero eso hay que hacerlo bajo contratos de confidencialidad. El contrato de confidencialidad o una transferencia de know-how estableciendo detalladamente cómo yo voy a hacer esta entrega de esta solución, de este producto, con acuerdos de confidencialidad. Una vez que se firman los acuerdos de confidencialidad, todo tipo de información posterior que se entregue, igual hay que marcar los documentos con cualquier frase que indique que es confidencial o que no se puede divulgar. Puede ser no copiar, puede ser que es clasificado, que es confidencial o no difundir. Además, pues tengo que implementar una serie de seguridad, tanto en los sistemas informáticos como en los lugares físicos donde yo trabaje, donde yo pueda tener guardadas las cosas relacionadas con el secreto. Entonces, siempre tengo que identificar qué es lo que tengo secreto, el procedimiento de protección y seguridad de la institución. Tengo que establecer este tipo de procedimiento. Ojalá un número muy reducido de personas tengan acceso a esta información y todas estas personas tienen que tener sus acuerdos de confidencialidad y hay que limitar también el acceso a los equipos físicos que custodian los secretos industriales. Y eso es todos los tipos de formas de protección. Ahí está mi correo, mmunosca@utalca.cl, por si les quedó dudas sobre la presentación u otras cosas. Y si ahora ustedes desean hacer otras consultas, también me las pueden hacer. Perfecto. Muchas gracias, Maribel, por tu impecable presentación. Muy claro todo. Bueno. Este es el momento por si alguien quiere activar su micrófono, quiere dejar algún comentario en el chat. Por mientras, aprovecho de invitarlos a la próxima sesión de este ciclo. Ya nos van quedando 2 sesiones. Nos queda la próxima semana lo que es formulación de proyectos de I+D+I, y el 25 de junio lo que es financiamiento de la I+D+I. Así que, bueno, para los que ya están inscritos, el link les va llegando el mismo día del evento, 1 hora antes, o si no, el mismo jueves, o sea, el jueves anterior al día del taller. Bueno, por lo que veo no tenemos comentarios o preguntas. En realidad yo creo que quedó todo bastante claro, explicaste de una manera súper intuitiva también, eso se valora bastante. De repente estos contenidos que son un poco complejos de entender, que involucran de repente términos legales y
Tus así son medios complicados de digerir, pero yo creo que lo dejaste bastante claro. Qué bueno. Sí, sí, pues la idea para que puedan entenderlo bien es que accedan a la información de manera clara. Exactamente. Pero en fin, bueno, agradezco nuevamente a Maribel, a todas las personas que participaron hoy día. Por hoy yo creo que también en virtud del tiempo y considerando que las personas también tienen que continuar con sus actividades de día a viernes, vamos a dejar la sesión hasta acá. Recuerden que esta grabación está disponible en el canal de YouTube de Innova en tu región, que es el link que también les llega en el correo que yo les mando todas las semanas. Así que ahí lo pueden revisar por si les queda alguna duda. Así que, bueno, muchas gracias Maribel, muchas gracias a todos De los nada. participantes y nos veremos en una próxima sesión. Hasta luego, chao, chao. Bueno, chao, chao.